Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a tener la oportunidad de conversar sobre un tema que ha estado en la agenda pública mexicana, en la discusión jurídica, particularmente desde el año 2017 y un poco antes, desde que surgieron iniciativas en torno a la llamada justicia cotidiana, un tema que ha adquirido actualidad, pero que desafortunadamente no termina por desembocar adecuadamente en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana. Pero para ello nos acompaña un invitado que sabe mucho sobre este tema porque le tocó como operador jurídico incluso estar al tanto de muchas de estas iniciativas y ya en su momento también de aplicarlas. Me refiero al doctor José Ismael Rivera Alvarado, con una trayectoria de larga data en el ámbito jurisdiccional en nuestra entidad, primero como juez, después como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, orgullosamente universitario, y también ha sido, desde luego, profesor de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de su División de Estudios de Posgrado e Investigación. Estimado doctor, como siempre es un placer tenerlo con nosotros. El gusto es mío, doctor. Gracias. Doctor, en algunos programas que ha hecho el favor de grabar con nosotros, de estar aquí en El Derecho y los Derechos en Serio, hablábamos sobre el federalismo jurisdiccional y hablábamos también de cómo, por virtud de este tema, incluso analizábamos de la mano de usted, de su amplio conocimiento también de arqueología jurídica, de historiografía jurídica, el caso del juez Vega y demás, cómo han sido los derroteros de la justicia mexicana, del control de constitucionalidad. Pero hay un tema que, como lo decíamos en la introducción, ha adquirido, digamos, cierto estatus en los últimos años, que es el de la justicia cotidiana. En el año 2017 hubo una reforma constitucional que, entre otras cuestiones, pues introdujo este tema, se modificaron algunos artículos constitucionales, también con la finalidad de introducir ya con rango constitucional los métodos alternos de solución de conflictos, se ordenó la expedición de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tardó bastante, apenas hasta el año pasado, 2023, se expidió, y en fin, toda una serie de cuestiones relacionadas con esto que podemos denominar justicia constitucional, quiero decir justicia cotidiana. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de justicia cotidiana, doctor? Bien, la justicia cotidiana se generó a partir de una matriz de investigación que hizo un estudio generalizado, globalizado, del estatus de la justicia, más que de la justicia, de la organización y funcionalidad de los organismos jurisdiccionales a nivel nacional. Y la justicia cotidiana se considera como tal a partir de que solo está enfocada al ciudadano común, ciudadano ordinario. Dejó fuera el cómo actúa la autoridad o entre autoridades, dejó fuera el actuar de la autoridad federal enfocado específicamente sobre justicia en los estados y desarrolló un estudio, a partir de esta matriz de investigación, un estudio que abarcó los 4 aspectos que conocemos de la metodología del derecho, doctor: la creación, la aplicación, la enseñanza y la investigación del derecho. Claro que esta fue una investigación del derecho, partimos de este punto de vista. Fue una investigación que se generó y que abarcó a los legisladores como creadores del derecho, abarcó a los juzgadores como aplicadores del derecho y generó determinadas líneas para la profesionalización de los estudiantes que optan por la profesión legal, esto es también a las entidades educativas que generan profesionales o profesionistas del derecho.
se generaron foros y cuál eran los enfoques de la justicia cotidiana. Generar el acceso con mayor facilidad del ciudadano común, del ciudadano ordinario, a el acceso a la justicia. Usted mencionó ahorita un aspecto importante, que es los MASC, medios alternativos de solución de conflictos, que es una parte de mediación. Pero ojo, la característica principal de estos medios alternativos es que se actúa a través de la voluntad. Tienen que ser particulares a través de su voluntad, que generan una conciliación a través de una transacción. La transacción es un contrato y genera un nuevo estado de cosas que puede ser exigible. Pero también generó determinadas reformas, dos de ellas. El derecho penal quedó fuera. Se abarcó el aspecto laboral, civil, mercantil, familiar. El derecho administrativo quedó fuera porque implicaba tocar a la autoridad. Entonces, el derecho constitucional, pues ni siquiera lo mencionamos. Entonces, esta matriz de investigación generó como respuestas o resultados la búsqueda de la homogeneización del derecho. De ahí surge la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la creación de los juicios y juzgados mercantiles orales o la oralidad mercantil como una técnica. La oralidad es una técnica procesal. La oralidad no es un fin ni es un medio, es una técnica procesal a través de la cual se desahogan las diversas etapas procesales que generan inmediación entre la autoridad y las partes, pero también inmediación en la respuesta o el resultado del procedimiento. Una característica de esta oralidad mercantil es que la sentencia se dicta al momento de la conclusión de la audiencia. Se rompe esa parte del derecho escrito que otorgaba un plazo determinado para estudiar las constancias y emitir una sentencia. Se generó, y esta es una parte, pues tenemos que mencionarla porque en septiembre de 2017 se reformó el artículo 73 constitucional de las facultades exclusivas del Congreso de la Unión para emitir legislación. Esto restringió a los estados, a las entidades federativas, a los estados libres y soberanos de emitir legislación en materia procesal, civil y familiar. Y otorgó facultades exclusivas al Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Lo curioso o lo trágico es que dio un plazo de 6 meses para emitir esta legislación. Tendría que haber surgido en 2018, en el mes de marzo. Así es. 2018, son 6 años. Ya se emitió el año, no recuerdo, fue 2022, 2023. En el 23, 23. En junio. En junio del 23, sí. Más de 5 años después. 5 años después y con determinados, no sé cómo decirlo, estoy en una aula universitaria, pero con determinadas reglas para que empezara su aplicación, porque es un código que está vigente, pero no en aplicación. Entonces, hay que hacer una declaratoria para a nivel federal, la Secretaría de Gobernación, en común con la Cámara de Diputados, en los estados, la Secretaría General de Gobierno con los congresos estatales, una declaración para el inicio de la aplicación de este código. Si no es así, en el mes de abril del 2026, este código entra en aplicación. Soy malo para las fechas, soy malo para los plazos, una disculpa si no tengo el dato exacto. ¿Y cuál era la búsqueda de esta justicia cotidiana? Hacer más asequible el acceso a la justicia. Que el ciudadano común, el ciudadano ordinario, pudiera solventar de una manera más eficiente o más eficaz los procesos jurisdiccionales en los cuales tuviera que verse envuelto. Una situación que fue muy lamentable, lo tengo que decir,
Todos vivimos y sabemos lo que pasó en 2020. Y el Estado o el derecho a la salud se privilegió por encima de todas las cosas. Y no había forma de que los estados en sus congresos pudieran emitir reglas para poder eficientar enfrentando el estado de cosas que la pandemia generó, porque estaba detenido este Código Procesal Civil y Familiar y porque la facultad estaba reservada exclusivamente al Congreso de la Unión. Este fue un resultado de la justicia cotidiana y si retomo un poco, doctor, lo que fue o mencioné como federalismo jurisdiccional, esta es una parte en la cual observamos cómo se invade de manera, pues siguiendo los parámetros para reformar la Constitución, pero se invade las facultades de los estados, no se invaden, se cortan completamente, pero hay una inamovilidad para dar o tener capacidad de respuestas a través de la legislación que tenía que enfrentar en ese momento una situación. Es correcto, doctor. Tras un corte que vamos a tener, vamos a hablar, si le parece, sobre cuáles son los desafíos tras 7 años de esa reforma constitucional y de incurrir, como ha sido también una regla común desafortunadamente en inconstitucionalidades por omisión, como en el caso de la expedición del Código Nacional. ¿Cuáles son algunos de los retos de esta justicia cotidiana y cómo podemos transitar un mejor futuro, si le parece bien? Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el doctor José Ismael Rivera Alvarado acerca del control de la constitucionalidad en México, pero sobre todo de la llamada justicia cotidiana y la serie de retos que trajo consigo a partir de una serie de foros que se generaron antes de la reforma constitucional en la materia de 2017, de que en el Inter se expidiera con más de 5 años de retraso un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que al día de hoy todavía no se aplica del todo, y una serie de conflictos que hablan pues de esta justicia cotidiana como un tema toral, pero que no ha sido suficientemente atendido. Doctor, antes del corte hablábamos sobre cuáles son algunas de las problemáticas, de las vicisitudes que ha traído consigo esta justicia cotidiana, de cómo entrecomillábamos a estos estados como libres y soberanos, por virtud de que muchas de sus facultades han ya sido absorbidas por parte del Congreso de la Unión a partir de una buena cantidad de reformas constitucionales que, sin embargo, deja en cierto estado de indefensión, presupuestariamente hablando, a las entidades federativas y a sus órganos impartidores de justicia. Hablábamos tras bambalinas que no es lo mismo, digamos, un estado pequeño como Tlaxcala, un estado también, digamos, como el nuestro, que aunque es grande territorialmente hablando, poblacionalmente no lo es, y en recursos y de igual manera no lo podemos comparar o equiparar con Nuevo León o con Jalisco. A partir de esto, doctor, ¿qué observa usted dentro de la dinámica de la justicia cotidiana y cómo esta diversidad de cada estado pues es un punto que no se ha tomado en cuenta al momento de implementarla? Bien, en sí el contenido del nuevo código para su aplicación y operatividad podemos decir que internamente, intrínsecamente es positivo. Y es positivo porque genera un sistema híbrido, un sistema mixto, no hay sistemas puros. La oralidad, recalco, es una técnica procesal, no es un fin ni es un medio, es una técnica, pero así muy rápidamente sigue empezando a partir de un escrito, donde hay una demanda, donde tiene que haber una contestación, y a partir de ahí se empieza a generar la oralidad. Una de las reformas
de 2017 fue también la del 16 constitucional. Esa reforma dice que en los juicios que se lleven de manera oral bastarán los registros electrónicos. Y hubo una reforma del 17 constitucional donde dice que se eliminaban los formalismos judiciales o jurisdiccionales. Esto nos lleva a que si en el nuevo código nos establece, al igual que ya se ha establecido en la legislación mercantil, oralidad mercantil, que la sentencia se tiene que dictar al concluir la audiencia, nos lleva a que la parte toral de todo procedimiento, que es la prueba, queda en registro electrónico y que la revisión, en todo caso, ya sea a través de los recursos, de los medios de defensa, una apelación, el amparo, será a través de la revisión de los registros electrónicos. Esto para las juventudes es algo maravilloso porque ellos han crecido con esta forma y de cierta manera reduce los plazos y se espera eficientar que la solución no sea tan larga de los juicios en la forma como es en la forma tradicional. Varios puntos que tengo que tomar aquí en cuenta. Uno, la justicia no se retrasa por la autoridad. Como la justicia cotidiana consideró solo los derechos de las personas, de los ciudadanos, son ellos quienes incentivan los procesos. La autoridad no lo hace de oficio, ni en materia civil, ni en materia familiar, ni en materia mercantil. Entonces este fue un parámetro. La justicia es larga, sí, pero es que tú, ciudadano, tu parte, tienes que buscar que se resuelva de manera más rápida. La segunda, la autoridad está para resolver en los plazos y términos que establece la ley. Entonces, si el nuevo código establece plazos diferentes, entonces se tienen que respetar esos plazos. La tercera, que me parece la más importante, está la inmediación, y sí, la oralidad es positiva porque permite adecuar y eficientar el trámite de los procesos. Sí, esto es cierto. De manera interna, pero, y con experiencia personal, no lo voy a decir porque ya estoy fuera de la institución, no puedo hablar institucionalmente, pero sí puedo decir generalidad porque seguimos siendo investigadores, doctor, seguimos observando. El meollo es dónde vas a obtener o cómo vas a obtener los registros electrónicos. Trae otras circunstancias, los juicios en línea, pero también trae la opción de que quien quiere el sistema tradicional lo va a seguir por el sistema tradicional. Sí es positivo, claro que sí es, pero ¿cómo vamos a obtener los juicios en línea? ¿Cómo vamos a obtener los registros electrónicos? Estamos en un estudio de grabación y esto es prácticamente como si estuviéramos grabando un proceso. ¿Cuántas audiencias se tienen que desahogar al día? ¿Cómo se va a cumplir por parte de la autoridad si cada proceso del ordinario civil tiene dos audiencias orales, una intermedia y otra de juicio? ¿Cómo vamos a obtener y generar estos registros? ¿Con qué recursos? Y no voy a mencionar los recursos financieros, los recursos materiales, a través de los cuales se pueda llevar este tipo de registros. Usted mencionaba ahorita al inicio, volviendo de la pausa, que no se tienen los mismos recursos en todos los estados, ¿sí? Sin embargo, el código exige como una regla impositiva, no la puedo llamar de otra manera, que en todos los estados se tengan los recursos para que se puedan generar las mismas condiciones. Esto impacta en el acceso a la justicia, esto impacta en el artículo 1 constitucional. ¿Cuál es el primer principio que establece el tercer párrafo del 1 constitucional? ¿Cuál es el primer principio? Que los derechos son universales, son para todos. ¿Qué dice el último párrafo del artículo 1, el mismo artículo 1? La situación o la
nadie se puede ser discriminado por la cuestión económica o situación económica. ¿Qué pasa si, y olvidémonos de las personas en sí, sino qué pasa cuando en un estado se pueda tener todos los recursos y se pueda tener todos los medios a través de los cuales los ciudadanos de ese estado en particular puedan acceder a la justicia en las condiciones que exige el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la persona que esté en otro estado donde no se tengan las mismas circunstancias? ¿Sí? En todos los tratados internacionales encontramos esta máxima: los estados, países, deberán de poner el máximo de los recursos para obtener el respeto y la aplicación del derecho. Así es. Entonces, si no hay o no se tienen las mismas capacidades materiales, y por materiales me refiero a los estudios de grabación, a las cámaras, a los registros electrónicos, La infraestructura propiamente dicha, entonces vamos a adolecer de una justicia universal en los términos como lo está planteando este código. Doctor, sin duda que todo esto es muy interesante porque nos obliga a reflexionar qué es lo que nos falta ya desde una perspectiva práctica para implementar todos estos retos y desafíos que trae consigo esta justicia cotidiana, en donde, como usted también lo refería, no se toca el tema ni penal, ni administrativo, ni constitucional. Se habla, digamos, de los derechos que se ejercen en el plano de la vida diaria de las personas, los divorcios, las pensiones alimenticias, los temas laborales, disputas contractuales, pero cómo, digamos, también usted lo dijo entre líneas, el derecho de acceso a la justicia debe ser un derecho articulador de todos estos, y como también en un programa pasado usted mencionaba, y lo hacía muy bien, de que el conocimiento de los derechos y libertades es fundamental, porque si no es así, sin el impulso procesal de las personas, sin un conocimiento, digamos, mínimo sobre nuestra Constitución, tratados internacionales, sobre nuestros derechos más básicos, difícilmente podemos avanzar en este sentido. El tiempo se nos está agotando, doctor, pero ¿alguna conclusión que quiera compartirnos? Con todo gusto, doctor. El federalismo jurisdiccional, entonces, deja de lado el acceso a la justicia como un derecho fundamental, y el reflejo más inmediato lo tenemos en este Código Nacional Civil y Familiar, porque se supone que la principal garantía que el Estado mexicano debe encontrar, y cuando digo garantía es que el derecho se va a respetar, no el sentido anterior de garantía individual, no, que el derecho se va a respetar. Este derecho entonces es universal para todos, para todas las personas que tengamos la necesidad, bajo cualquier parámetro, bajo cualquier actitud, a un proceso judicial en las mismas condiciones, ya sea Baja California, Yucatán, Veracruz, Durango, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, porque la garantía que el Estado debe de otorgar es que sea en las mismas circunstancias para todos. Doctor, como siempre ha sido un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Le agradecemos y pues ojalá que lo volvamos a tener en otras emisiones futuras. Yo a la orden, señor. Le agradezco muchísimo. Gracias, doctor. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.